Vamos a sumergirnos en la historia de cómo una única y estrecha franja de mar, el Estrecho de Hormuz, se convirtió en el epicentro de una crisis global que en cuestión de días estuvo a punto de paralizar por completo la economía mundial. Pues esta es la pregunta del millón, la que se hicieron todos los líderes y mercados del planeta. Pensemos que por el estrecho de Hormuz pasa casi un tercio de todo el petróleo que se transporta por mar. Así que cerrarlo, no es solo un acto de guerra, es literalmente apretarle el cuello a la economía global. Y bueno, el mundo no tuvo que esperar mucho para tener una respuesta. Todo se desató en una semana de abril absolutamente caótica, una semana que puso a prueba la fragilidad de todo nuestro sistema. Bien, entremos en materia. El primer acto de esta crisis, el comienzo de la agitación. Todo arrancó con una acción militar muy contundente que fue como encender la mecha de un polvorín que llevaba mucho tiempo ahí esperando. El primer movimiento fue así, directo y sin rodeos. Lunes 13 de abril. Estados Unidos impone un bloqueo naval total. Esto, en la práctica, significaba que miles de petroleros que llevan millones de barriles cada día a Asia y a Europa, de repente se quedaban parados. El efecto dominó fue instantáneo. Y ojo, un detalle muy significativo. Aliados clave, como el Reino Unido, decidieron no apoyar a Estados Unidos, lo que dejaba ver una grieta importante en el bloque occidental. Mientras China pedía calma, Irán subía la apuesta, advirtiendo que ningún puerto del Golfo estaría a salvo. La tensión era máxima desde el minuto 1. Como es lógico, una acción geopolítica de este calibre tuvo un eco inmediato en la economía. Vamos a ver ahora cómo reaccionaron los mercados, que al final son el mejor termómetro para medir el miedo a escala mundial. La primera reacción fue de pánico, pánico puro. Las bolsas europeas más importantes se desplomaron. El temor entre los inversores era que se produjera un shock de oferta de petróleo como el de los años 70. Y eso podría desatar una inflación galopante y, por supuesto, una recesión. Así que ventas masivas de inmediato. Esta advertencia de Ken Griffin, que es una de las voces más influyentes de Wall Street, lo resume perfectamente. Ya no se estaba hablando de un problema regional, no. Se hablaba de la posibilidad muy, muy real de una recesión a nivel global si el estrecho no se reabría, y pronto. Pero aquí llega la gran paradoja de las crisis financieras, porque mientras la mayoría de los mercados sufrían, la extrema volatilidad se convirtió en una auténtica mina de oro para los grandes bancos. Claro, con los precios subiendo y bajando de forma tan brusca, sus divisiones de trading, como la de JP Morgan, ejecutaron un volumen de operaciones masivo y el resultado fue ingresos récord. Ya se sabe, en medio del caos, siempre hay quien sabe cómo sacar tajada. Mientras tanto, en el frente diplomático la situación era, una auténtica montaña rusa, tan volátil como los propios mercados. Los mensajes que llegaban de un lado y de otro eran tan contradictorios que era casi imposible saber si estábamos al borde de la guerra o a punto de llegar a un acuerdo. Fijaos en la secuencia, es una locura. El lunes hay esperanza de nuevas conversaciones. El miércoles, Trump llega a decir que la guerra podría acabar muy pronto. Y al día siguiente, el jueves, Irán muestra un escepticismo total. Esta volatilidad en las declaraciones no hacía más que echar leña al fuego de la incertidumbre en los mercados. Aquí se ven clarísimamente las dos narrativas enfrentadas. Por un lado, la Casa Blanca hablando de grandes progresos, por el otro, los medios oficiales iraníes comunicando una desconfianza profunda en las intenciones de Estados Unidos. Era una guerra de información que se estaba librando en paralelo al bloqueo naval. Y mientras los diplomáticos hablaban, la realidad militar sobre el terreno no se detenía. El bloqueo era muy real, era tangible. Para el jueves ya se habían interceptado 14 barcos. Y esto no eran solo cifras, eran millones de barriles de petróleo y miles de millones en mercancías que no llegaban a su destino. Y entonces llegó el viernes, el día que parecía que por fin iba a cambiarlo todo. Un giro completamente inesperado trajo una ola de optimismo justo cuando más falta hacía. La primera buena noticia, curiosamente, llegó desde otro frente. Un alto el fuego entre Israel y Líbano, que son actores clave en la región, ayudó a rebajar la tensión general. Fue un gesto que pareció crear el ambiente perfecto para que hubiera un avance en la crisis de Hormuz. Y entonces llegó el anuncio que todo el mundo estaba esperando. El ministro de Exteriores de Irán declaró que el paso por el estrecho de Hormuz quedaba, y cito, totalmente abierto. Era la frase que podía poner punto y final a la crisis. El mundo entero, literalmente, contuvo la respiración, y luego suspiró aliviado. La reacción del mercado fue instantánea, eufórica. El precio del petróleo Brent se desplomó un 10%. Un 10%. Esa caída era básicamente la prima de riesgo evaporándose, ese sobrecoste que los mercados le habían metido al precio por puro miedo a una guerra. Parecía que la economía global había esquivado una bala.
Pero en esta crisis, la calma era solo una ilusión. Justo cuando el mundo entero celebraba el fin de la pesadilla, la historia dio un último giro, y fue de lo más dramático. Al principio, la euforia se apoderó de todo. Wall Street abrió con unas subidas fortísimas, y es interesante ver que el índice Russell 2000, que agrupa empresas más pequeñas y dependientes de la economía nacional, era el que más subía, una señal de confianza ciega en que la crisis de verdad había terminado. Y entonces llegó este tuit, así de simple. En menos de 280 caracteres, el presidente Trump lo hizo saltar todo por los aires. Añadió una nueva condición, sacada de la manga. El bloqueo se mantendría hasta que no hubiera un pacto final y firmado. De repente, que Irán reabriera el estrecho ya no era suficiente. La esperanza se desvaneció en un instante. La respuesta de Irán no se hizo esperar y fue un espejo de la acción estadounidense. Si el bloqueo de Estados Unidos continuaba, el estrecho se volvía a cerrar. En cuestión de minutos el mundo había vuelto a la casilla de salida, pero peor, esta vez con un nivel de desconfianza mutua que estaba por las nubes. A partir de ese momento, la escalada fue vertiginosa. Empezaron a llegar informes de disparos iraníes a barcos indios, lo que provocó una protesta diplomática formal de India. Como respuesta, desde Estados Unidos, se filtró que se preparaban para empezar a incautar petroleros. La crisis no solo había vuelto, sino que había vuelto peor que nunca. Y así terminó esa semana, sin una solución, con el mundo asomado al abismo. Esta crisis de 7 días nos demostró lo increíblemente frágil que es nuestro sistema económico global y nos dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué pasará la próxima vez que una de estas arterias vitales del comercio mundial se cierre?